Aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo está explicando a la iglesia que no están en la gran tribulación. Aparentemente tenían alguna especie de carta o alguna enseñanza o alguna palabra que declaraba que estaban sufriendo tanto porque ya empezó la tribulación. Y Pablo les recuerda, no se acuerden que yo les dije que hacía falta varias cosas que pasara. Tiene que haber una apostasía. Dios tiene que sacar algo de en medio. Aparentemente el Espíritu Santo que iba a permitir la manifestación y la obra de ese anticristo. Que iba a surgir una persona que el mundo iba a adorar. Entonces les está recordando, acuérdense que hace falta pasar varias cosas y luego va a comenzar la gran tribulación. En esta parte de versículo 8 al 12, vemos Pablo explicando a la iglesia acerca del anticristo, que ya lo había mencionado, y cómo Dios va a destruir el anticristo. Y luego, número 2, él explica cómo Dios va a juzgar a los incrédulos. Podemos confiar en el Señor, que Él tiene todo bajo su control, y a veces las cosas se ponen muy duras y muy difíciles, pero Él tiene todo en control. Y un día Cristo va a venir y Él va a reinar sobre esta tierra. Y cuando Él viene a la tierra para reinar, ya vino, según las Escrituras, en esta explicación, Él va a venir un día a arrebatar a su iglesia, reunir la iglesia. Dice en versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, para reunirnos con Él en el cielo, luego la tribulación y luego Él va a venir a reinar sobre la tierra. Vemos que Él va a destruir a Satanás. En versículo 8 dice así: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo es diabólico, es la obra de Satanás. Y va a ser la obra maestra de Satanás, de poseer una persona, de controlar ciertas actividades sobre la tierra y recibir adoración. El enemigo, Satanás, es alguien muy, muy inteligente, es muy, muy sabio. Dice en Ezequiel 28, dice: hijo de hombre, levante endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es una referencia al enemigo Satanás, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. Y él va a poseer un hombre sobre la tierra y moverlo a controlar la tierra con su sabiduría y exigir adoración del ser humano, de los que están aquí en la tierra. Y todo por poder satánico, el poder del enemigo. Es interesante que dice en versículo 10, en versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás quien va a mover ese hombre. Él siempre buscó adoración. Él exaltó su trono, su lugar de reino, y quería poner un lugar, exaltarse en la historia. Él quiso y buscaba la adoración. Ahora, por eso, hermanos,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado y probar los espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Eso es 1 Juan 4:1. No creáis todo espíritu. No creen todo mensaje que uno escucha, que suena lindo, que suena bíblico y que suena aún con cierta lógica bíblica. Satanás atacó a Cristo con versículos de la palabra de Dios, tentándole. Él conoce la palabra de Dios. Sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El anticristo es diabólico y el creyente necesita probar los espíritus para saber si realmente el espíritu detrás del mensaje que está escuchando, por más que pareciera que alineara con la palabra de Dios, ¿es realmente de Dios o no? El anticristo va a venir con el poder de Satanás y va a envolver el mundo con sus palabras, con su carisma y con su manera de ser. Pero la gente no va a darse cuenta que él viene, el anticristo, de Satanás y que es una persona sumamente mala. Él va a comenzar de una manera muy buena. Según Apocalipsis, el estudio que hicimos, él va a traer una cierta paz sobre la tierra. Va a ser una persona muy inteligente. Y no se olviden, el enemigo es muy sutil. Más que cualquier animal, cualquier persona en la tierra. Y así lo presenta desde el principio cuando supo atacar y tentar a Eva. El Cristo va a destruir el anticristo. Cristo va a venir y él tiene poder. Satanás tiene mucho poder, mucho más poder que el hombre. Pero cuando Cristo viene, él va a destruir el enemigo con solamente su presencia, con su palabra. Mire el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo es sumamente poderoso, mucho más poderoso que Satanás, pero Satanás es más poderoso que el ser humano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo que es satánico y todo relacionado con Satanás. Pero nuestro Señor es mucho más poderoso y Él lo va a destruir. También el anticristo no solamente es diabólico, pero va a ser muy engañoso. Mire el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene poder para hacer señales, para curar. Él tiene poder para hacer manifestación especial. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés quiso sacar a Israel de Egipto y guiarlos a salir de Egipto, que él tiró su vara en el piso, en la tierra, que se convirtió milagrosamente en una víbora. Y los hombres sabios de Faraón de Egipto, ellos también tiraron sus varas. Y con el poder de Satanás se convirtieron en víboras también. Ahora, Satanás tiene poder. Él tiene poder para mostrar ciertas señales, ciertos prodigios, sanaciones o enfermedades. Si Él puede causar enfermedades, Él puede sanar de esas enfermedades.
Por eso, hermanos, tengan cuidado cuando alguien pretende que es de Dios y trata de convencerles a través de prodigios o señales, porque el enemigo es un imitador. Él imita a Cristo. Y Cristo vino a la tierra y demostró que era el Hijo de Dios, el Mesías, a través de ciertos milagros y señales. Dice la palabra que Satanás se presenta como un ángel de luz. Él puede transformarse y manifestarse como un ángel de luz. Y la mayoría de la gente en el mundo, si viera alguna luz o alguna persona o imagen de una persona en forma de luz, inmediatamente pensaría que era algo bueno, que sería un ángel de Dios o Dios mismo, si se viera en una imagen de Cristo. Pero Satanás imita. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre una persona que representa realmente a Dios y una persona que tiene el poder de Satanás? Escuchando el mensaje. Si el mensaje es un mensaje liviano que pretende comunicar la salvación a través de un mensaje liviano, no de arrepentimiento, sino solamente de creer en Cristo o repetir simplemente una oración o convencerles a confiar en Cristo porque Él te puede dar un buen trabajo, puede reparar tu matrimonio y tu confianza es en una obra de Dios, no es un representante de Jesucristo. Cristo predica y comunicaba arrepentimiento. Comunicaba que Él murió en la cruz para salvarnos del castigo de nuestro pecado. Hay muchos grupos en el mundo hoy que predica una vida sana y que predica algo acerca de Cristo. Pero cuando uno indaga en su religión está basada sobre una salvación por obras. Tener que salir a predicar para ser salvo. Tener que vender su revista para ser salvo. Tener que bautizarse en su religión para poder ser salvo. Si no sos bautizado en sus templos, que lo ubican en lugares estratégicos en el mundo, y no pasan por ciertos ritos en su templo, entonces no puedes ir a lo que ellos llaman el cielo. Es una salvación basada en obras. Uno diría, pero hablan como nosotros. Tienen una Biblia, leen la Biblia, predican la Biblia, tienen vidas sanas, tratan de promover un matrimonio sana y una vida moral. Pero tiene un mensaje de salvación basado en las obras. Y ellos dirían, no, la salvación se puede perder. Porque si vos te desvinculás de nuestra religión, entonces Dios no te va a salvar. Es una salvación por obras. Uno sabe que esa religión no es de Dios, no es bíblica por el mensaje. No por necesariamente la transformación aparente que ellos manifiestan en sus vidas, por su limpieza moral o por lo que ellos promueven. Satanás puede hacer milagros. Satanás puede aún limpiar ciertas vidas. Si él no le hunde a una persona con los vicios y con la inmoralidad, con la maldad, él puede engañar a la persona con la moralidad y con la religión y la falsa confianza de que uno es salvo por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por bautizarse en su religión. Entonces, atento, hermanos. Atento no solamente a lo que uno ve, pero lo que uno escucha, para saber si realmente es de Dios. Él va a manifestarse y dice la palabra de Dios con gran poder
y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque va a engañar a la gente a creer que es bueno cuando es malo. ¿Por qué mentiroso? Porque va a engañar a la gente a creer que Él es de Dios cuando no es de Dios, es de Satanás. Cuidado, hermano, por lo que uno ve y que compruebe lo que uno ve con lo que uno escucha con la palabra de Dios. Cristo va a destruir el anticristo. Él va a destruirlo a él. El anticristo es diabólico. El anticristo es engañoso. Él imita a Cristo. Él imita a sus milagros y sus manifestaciones. Satanás quiere hacer cosas grandiosas, quiere hacer que la gente le adore a Él. Tenemos que conocer la verdad para poder detectar el engaño y poder rechazarlo. No se engrupen, no se siguen, no se dejen engañar por lo que uno ve, saltando a la conclusión, eso debería ser de Dios, eso es algo bueno, es algo que me hace sentir bien, cuando puede ser que Satanás esté engañando a la gente. Él va a destruir al anticristo y él va a, número 2, juzgar a los incrédulos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué los incrédulos son incrédulos? ¿No ven ellos la verdad que son pecadores? ¿No ven la verdad que Cristo murió en la cruz por sus pecados? Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el deseo de Dios, de que los incrédulos se arrepientan. Y uno diría, pero ¿por qué los incrédulos no se arrepienten? ¿Por qué no reconocen que son pecadores? Miren lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. El conocido dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, entra aquí en este pasaje. La gente no quiere la verdad porque aman el pecado, aman la injusticia. Miren por qué la gente no cree en Dios. Versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad. Hermanos, el pecado engaña al incrédulo. Por eso ellos no creen en Cristo. El pecado engaña aún el creyente, cualquier ser humano. Cuando uno quiere el pecado y es rebelde y mira al pecado, escuchen lo que dice en Hebreos. El escritor de Hebreos, hablando a los creyentes, dice, exhortaos, en capítulo 3, en versículo 13, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el incrédulo o también el creyente gusta el pecado, comparte el pecado, practica el pecado, se dejar engañar. El pecado engaña al pecador.
engaña al ser humano. Y aquí en versículo 10 nos empieza a abrir el corazón del incrédulo. ¿Por qué ellos rechazan a Cristo? Porque ellos aman el pecado. Son engañados por la incredulidad. Cuando fui a Corrientes la otra semana, estuve con algunas personas ahí donde nos dejaron pasar a pescar cerca de un río. Y el Señor estaba hablando, y yo estaba escuchando. Y de repente me mira a mí y me dice, usted, cuénteme algo de usted, de su niñez, de su vida, algo. Porque contaba un montón de cosas. Y empecé a contar mi testimonio de cómo me convertí a Cristo. Y que era católico y que era religioso. Y empecé a compartirle algo. Y me escuchó un poquito, pero protestó bastante. Y pude hablarle de Cristo. Tenía un compañero con él que era muy callado. Y él dijo, no, a mí me gusta tal y tal cosa y tal actividad y tal pecado. A mí me gustan estas cosas y bueno, yo no quiero dejar esas cosas, él decía abiertamente. Eso es lo que dice acá la palabra. ¿Por qué no quieren creer la verdad? ¿Por qué no quieren admitir que son pecadores? ¿Por qué no quieren creer en Cristo como su Salvador y arrepentirse? Porque les gusta el pecado y el pecado les engaña a creer muchas cosas. No hay consecuencias, después de esta vida no hay nada, o después de esta vida uno vuelve. Después de la vida, bueno, Dios sabe que soy una buena persona, que me va a recibir. Esos incrédulos están engañados. Engañados no solamente por su pecado, engañados a adorar el anticristo. Es otra cosa. ¿Cómo pueden adorar un ser humano? Por el pecado. Porque rechacen la verdad. Mire versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios responde a su incredulidad y su rechazo dejándoles creer la mentira. Por eso dice en la palabra de Dios que Faraón en el Antiguo Testamento, él escuchó la palabra, él escuchó la advertencia, él vio los 10 milagros de Dios por mano de Moisés, y en vez de humillarse delante de Dios, reconocer que Jehová era Dios y creer en él rechazó la verdad y endureció su corazón, y Dios le endureció su corazón después. Él rechazó la verdad primero y luego Dios le juzgó a él. La razón por la cual los incrédulos rechazan el Evangelio es porque no quieren admitir su pecado, no quieren creer en Cristo como su Salvador y se dejan llevar por el pecado, y el pecado los engaña a creer la mentira, que no hay consecuencias, que no hay algo después de esta vida, que son suficientemente buenos para poder ir a la presencia de Dios. Y lamentablemente son engañados por su incredulidad y son destruidos por su incredulidad. Por eso dice versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Por qué no creyeron a la verdad? Versículo 12, la segunda parte, sino que se complacieron en la injusticia. Gustaron el pecado, querían disfrutar del pecado, y de a poco fueron engañándose, endureciendo su corazón y poniéndose en una posición donde ellos rechazaron a Dios y rechazaron la verdad de Dios. El ser humano tiene la capacidad de creer la verdad.
¿Por qué? Porque tenemos el poderoso palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que penetra, que convence, que muestra el poder de Dios. Tienen el testimonio de la vida de Cristo, que Cristo murió en la cruz. Es obvio que Él vino y murió en la cruz y que Él resucitó al tercer día. Tienen el Espíritu Santo mostrando y hablando a la gente de que ellos necesitan a Cristo. Y rechacen todo esto y son responsables. Tienen la habilidad de poder responder al Evangelio, pero prefieren su pecado, prefieren su maldad, prefieren el placer temporal del pecado y rechazan la verdad. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente. Escuchen lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice al final del capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La responsabilidad del incrédulo es creer en Cristo como su Salvador, pero tienen que reconocer su pecado, rechazar el pecado y creer y confiar en Cristo, pidiéndole por su salvación, humillándose delante de Dios. Por eso Dios es justo en juzgarlos a ellos, porque ellos rechazaron la verdad. Y cuando Cristo viene a reinar sobre la tierra, Él va a destruir el anticristo y Él va a condenar y juzgar a los incrédulos con una justicia recta y correcta delante de Dios. Y por eso el incrédulo rechaza a Dios y no cree en Cristo. Sus familiares, sus amigos, sus conocidos, ellos pueden entender el Evangelio, pueden entender que Cristo murió por ellos y que son pecadores. Dios mismo está obrando en sus corazones cuando uno habla con ellos a través del Espíritu Santo. Y cuando ellos no creen en Cristo es porque ellos rehúsan creer. Y el creyente necesita tener cuidado con el pecado. El pecado puede endurecer el corazón aún del creyente y alejar el creyente de Dios y de la vida que Dios tiene para nosotros, de comunión con Él. Tenemos que vivir en santidad, en obediencia a Dios y confiar en Cristo, obedeciéndole con todo nuestro corazón. Un día Él va a venir a reinar sobre la tierra y Él va a llevarnos a su presencia primero y todo está bajo su control. Confiemos en Él, busquemos a Dios y respondamos a su palabra. Cuidado con lo que escuchamos, que sigamos y creemos en lo que realmente es de Dios. Ustedes tienen el Espíritu Santo, si son hijos de Dios, pueden comparar la palabra de Dios con lo que escucha y debería escuchar y comparar y indagar, escudriñar las Escrituras para saber si realmente es así lo que dice la palabra y cuidarnos del pecado siguiendo a Cristo. Vamos a orar al Señor.